Todo empieza en un auto, con dos criminales. Uno de ellos dispara sin piedad al camión de helados, y el vendedor de helados muere. Un niño se acerca y le quita el helado que tenía en la mano. Angustiada viene su madre, pero Gregory, que así es como se llama, dice quién traerá los helados ahora. Muchos años después, un mocoso llamado Billy escucha el camión de helados. Su madre no quiere que vaya. Como sea, él va y pide un helado. El vendedor no se lo da, hasta que dice por favor, y cuando pide el siguiente niño, se ve ratones e insectos entre los baldes. ¡Guácala! Ese niño de lentes se llama Paul. En eso llegan sus amigos. El gordito que viene corriendo y suelta su helado se llama Toon. Aún así come el helado. La niña es Melanie. Y por último está Peter. Paul les habla del flautista de Hamelin y de cómo con su música echó a las ratas de la ciudad. En eso el que recoge la basura les cuenta que como no le pagaron al flautista, encantó a los niños e hizo que se ahogaran en el río. Paul y los demás no creen esa historia y se van pensando que el viejo está chiflado. Más tarde sigue recogiendo basura el vendedor, que es Gregory, o sea el niño del inicio de la película. Al ver el pincho recuerda cuando estuvo en el psiquiátrico. Billy le pregunta si está bien, responde que sí y agarra su cuchillo. Por otra parte, Melanie, Peter y Toon llegan a la casa de Melanie. A su vez, Gregory vuelve al lugar donde se está quedando y se oye a alguien atrapado en el congelador. En eso el perro de la dueña le ladra porque huele a malvado. ¡Yo te vi, maldito! Él se enoja y agarra un helado, pero bajo la envoltura hay un cuchillo. La dueña, la enfermera Wharton, escucha el chillido de su perrito. De repente aparece Gregory. Hablan y él le dice que no ha visto ni oído a su perrito. Mi pequeño Gregory. En la casa de Peter conocemos a su hermano Jacob, y esa es Janet, la novia de Jacob. En ese instante llega Peter y el teléfono suena. Su madre contesta y se enteran que el pequeño Billy no llegó a su casa. Al día siguiente, Gregory sueña con un payaso y la enfermera Wharton dándole helado. Ella le habla para que despierte, pues tiene que pagar el alquiler con 20 litros de helado. Le traeré el helado mañana. Mientras tanto, los mocosos van a pedirle dinero al padre de Toon, Martin, quien engaña a su esposa con esa sexy mujer. Él les da el dinero y se van. Dos detectives, Lucas y David, detienen el camión de Gregory y le preguntan acerca de la desaparición de Billy. Responde que no sabe nada. Entonces Lucas pide un helado. Es ahí que se ve carne, vísceras y otras partes que no son de animales, sino de alguien. Él le pone un poco de ojo de caramelo que no es de caramelo, especialmente para el detective. Lucas se lo come, sin saber que es el ojo de una persona. ¡Ay, mi ojo! Más tarde, la amante del padre de Toon, llamada Laura, le da su dirección al heladero para que le traiga helado y calme su calentura. A toda prisa, Gregory va a calmar su calentura, pero al leer su letrero donde dice felicidad, se acuerda del manicomio y del doctor que le decía que solo hay días felices. Laura lo tienta, pero él se va. Ya en la noche, después de dejar a Melanie en su casa, Peter, Toon y Paul escuchan el camión de los helados, y como Paul quiere un helado y ellos no, va solo donde el heladero y lo ve bailando. Interrumpe su magnífico baile y le pide un helado. Él se pone feliz porque a Paul le gusta el mismo sabor, y cuando abre el congelador, se ve al que recoge la basura ahí dentro. ¡Ay, qué horror! Hablan y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común. Sin embargo, al bajar, se le cae el pincho con el que mató al de la basura. ¡Corre por tu alma! En eso viene Toon y ve a Gregory ayudando a subir a Paul. Se da cuenta y le explica que de repente se desmayó y que lo va a llevar al hospital. Asustado, Toon escapa a toda velocidad. Gregory le grita que si cuenta algo matará a su familia. ¡Sé dónde vives! Y de casualidad, al esconderse, se encuentra con Billy, que no estaba muerto. Se escondió porque vio a Gregory matar al de la basura. Toon lo anima a salir de ahí y volver a sus casas. A toda prisa llega a su casa. Quiere contarle a sus padres, pero ellos discuten y no lo dejan hablar. Al día siguiente, en el supermercado, su madre le ordena ir por unas cosas. Y por cosas de la vida se topa con el heladero, quien a primera vista no lo reconoce, aunque a la segunda sí, y Toon escapa. Corre por su vida, pero el heladero lo encuentra. Aún así logra escapar y esconderse en una cámara frigorífica. Después, en compañía del gerente, viene su madre y le pregunta de quién se estaba escondiendo.
Él le cuenta que el vendedor de helados mató a su amigo Paul. Poco después, al establecimiento de Gregory llegan patrullas. Los detectives Lucas y David le dan una orden de registro y ordenan a sus subordinados buscar en todas partes. Impotente, Gregory ve cómo los policías destrozan todo. El lugar que le perteneció a su ídolo, el heladero del inicio de la película, y como no encuentran nada, se disculpan por los destrozos. No hay evidencia. Aún así, David lo mandará a seguir. Enojado, recuerda al gordo que le decía que solo hay días alegres, y a toda prisa pone a funcionar su peligrosa máquina. Luego quita una madera floja en la pared. En este lugar está el pequeño Paul. Gregory lo ayuda a salir. Después lo tranquiliza diciéndole que no le hará daño y amablemente le da un helado. Al día siguiente le ofrece helado a los policías que lo siguen y más tarde espía al padre de Atún y a su amante. Ella lo ve y le guiña el ojo. El padre de Atún se enfurece porque el camión de helados bloquea la salida. En ese momento el vendedor le quema la cara por ser un desgraciado. Luego va donde la mujerzuela, acompañado del padre de Atún, pero convertido en helado. Y como no deja de gritar, la cae de un cuchillazo. Más adelante procesa los cuerpos hasta convertirlos en polvo. Le dice a Paul que ese es su ingrediente secreto y por eso sus helados son tan deliciosos. Por su parte, Lucas y David se enteran que Gregory estaba internado en un manicomio. Van a ese lugar y notan que el doctor que lo administra está chiflado. Lo siguen y siguen hasta un cuarto en el que al parecer practican lobotomías a los pacientes. El doctor loco llama a sus pacientes. Los dementes se acercan lentamente. De repente se ponen agresivos, pero Lucas los golpea al estilo Chuck Norris. Y a toda velocidad se van de ese lugar siniestro. En el parque, Peter, Atún y Melanie hablan del vendedor de helados. Y al volver a sus casas ven su camión. Asustados escapan a toda prisa. Por desgracia, Gregory alcanza a Atún. Le dice que atrapará un pescado y se lo lleva. Después lo mete al congelador. Helado de atún. Y lo asegura con unas cadenas y un candado. A su vez, Peter se encuentra con su hermano Jacob y su novia. Y como Jacob será un policía y tiene un arma, decide hacerse el héroe e ir a rescatar a Atún. Y en la heladería, Gregory le enseña a Paul acerca de su ídolo, el antiguo vendedor de helados. Jacob, Janet y los mocosos llegan a ese lugar. Él agarra su arma y va a rescatar al gordito. Gregory lo escucha entrar. De inmediato vuelve a esconder a Paul, alumbrando con una linterna. Jacob ve cuadros en la pared del maestro de Gregory, de un niño, y finalmente de Gregory. De inmediato va donde están Janet y los mocosos. Hola, cariño. Y le clava algo a Janet y ella muere. Oh, es una pena. Melanie y Peter logran escapar y esconderse. En eso aparecen los policías que seguían a Gregory, pero convertidos en títeres. Horrorizados se van los mocosos. Gregory los sigue y los sigue. Paul, que estaba feliz, se pone triste al ver a sus amigos. Habiendo perdido una cabeza, Gregory los busca. La enfermera Wharton pregunta qué es ese escándalo. Él explica que está jugando a las escondidas con unos niños. ¡Buena suerte! Melanie y Peter llegan a la casa de la enfermera. Ella los esconde pensando que están jugando. Gregory se deshace de la cabeza. A su vez, Atún consigue escapar, pero cuando intenta irse, el vendedor lo detiene. En ese momento llegan los detectives. De inmediato, Gregory se encierra y le da un poco de helado a Atún. Los policías le ordenan que entregue al mocoso. Sin salida, Gregory libera al gordito y en un ataque sorpresivo, salta y los noquea con cucharas para helado. ¡No contaron con mi astucia! La enfermera lo llama y le entrega los mocosos. Al mismo tiempo, Atún se esconde en la heladería. Paul, que había conseguido escapar, atrae a Gregory con la foto de su maestro e ídolo. De repente recuerda a la enfermera Wharton y al gordo que le decía que solo hay días alegres, inyectándole algo en la cabeza. ¡Ay, ese gordo! Luego a su querido maestro dándole un helado. Como hipnotizado sigue el cuadro hasta la trituradora. En eso Paul la enciende y Gregory es jalado adentro de la mezcla, en donde lentamente muere. En heladero estúpido. Después vienen más policías y todo vuelve a la normalidad. Tiempo después, Melanie, Peter, Billy y Atún se reúnen, excepto el pequeño Paul, quien está en el manicomio, preparándose para ser el nuevo vendedor de helados. Denle like si les gustó la película y suscríbanse al canal.